la República Islámica de Irán lanzó un misil contra Jerusalén y partes de este cayeron sobre el monte del templo, a pocos metros de la cúpula dorada. Y no solo eso, partes de ese mismo misil cayeron sobre el complejo de la iglesia del Santo Sepulcro y también al lado, dentro del barrio judío. O sea que un misil iraní no destruyó el Domo de la Roca, la cúpula dorada, solamente gracias a la intervención de Israel. Pues desde el inicio de esta guerra, hace un poco más de 2 semanas, Irán ha estado lanzando misiles indiscriminadamente contra Israel, priorizando áreas civiles y también lugares santos, tanto judíos como cristianos e incluso lugares santos musulmanes. Desde el inicio del conflicto han sonado decenas de sirenas en Jerusalén. Decenas de misiles han sido lanzados contra Jerusalén, incluyendo muchos dirigidos específicamente a la ciudad vieja de Jerusalén. Todo esto aquí estaría en ruinas si no fuera por la intervención de Israel, más específicamente por los sistemas antimisiles como la cúpula de hierro. Y eso fue exactamente lo que pasó ayer. Un misil iraní fue lanzado contra la ciudad vieja de Jerusalén. Sin embargo, normalmente estos misiles son interceptados lejos de la ciudad vieja, a una gran distancia de su punto final. Pero ayer el sistema logró interceptarlo solo cuando el misil estaba mucho más cerca. De hecho, yo estaba en Jerusalén, escuché la explosión del misil y se nota la diferencia cuando es interceptado justo encima de la ciudad. ¿Y qué pasó? La interceptación de ese misil ocurrió muy cerca de su destino final. Y por eso, fragmentos de ese misil llovieron sobre la ciudad vieja, principalmente en 3. El punto principal justamente sobre el monte del templo. Estamos hablando a pocos metros de la cúpula dorada del Domo de la Roca, que es el lugar donde estaba el Santo de los Santos, el Santísimo, el lugar donde estuvo el Arca de la Alianza, la cima del Monte Moriah, donde Abraham llevó al santificado su hijo Isaac para casi sacrificarlo. Hablamos de uno de los lugares más importantes del mundo. Y a pocos metros de ahí cayeron esos fragmentos y cayeron exactamente al lado de la cúpula de los espíritus, que es la única parte original que sobrevivió de la época de Jesús. Jesús de la época del segundo templo de Jerusalén, todavía en el área interna del complejo del templo de Jerusalén. Y solo podemos realmente imaginar lo que podría haber pasado si ese misil no hubiera sido interceptado por Israel. Y no solo ese, chicos, varios de los misiles fueron dirigidos específicamente a esta área. Tenemos varios videos de interceptaciones de misiles justo sobre esta zona. Es inconcebible lo que la República Islámica. Dijimos que esos fragmentos cayeron sobre el monte del templo, al lado de la cúpula dorada, pero quiero que sigan mirando. Aquí justo detrás de donde estoy vemos una cúpula blanca. Esta es la sinagoga Urba y justo detrás de ella es donde cayeron más fragmentos de ese misil. La sinagoga Urba es el corazón del barrio judío, una zona donde yo estaba un día antes de que cayeran esos fragmentos. Es una zona con personas circulando y muchos niños jugando en plazas y calles. Do bairro que não havia ninguém, que é justamente o único estacionamiento do bairro judaico. Y gracias a Dios, solo dañaron los autos del estacionamiento. Pero el misil aquí casi alcanzó áreas donde había muchas personas, como también en el monte del templo. Casi golpeó la cúpula dorada, pero cayó a unos metros al lado. Y si seguimos mirando, llegamos a este edificio con las 2 cúpulas grises, con cruces en la parte superior. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro, una de las iglesias más importantes de Jerusalén y de todo el mundo. Y fragmentos de ese mismo misil cayeron sobre el complejo de la iglesia. Es increíble. Gracias a Dios, no sobre la iglesia en sí,
no sobre las cúpulas, sino exactamente al lado donde está la residencia de los sacerdotes griegos ortodoxos, que son parte de los guardianes de la iglesia. Gente, las personas que están día y noche cuidando la iglesia, cuidando este lugar sagrado tan importante, justamente sobre su techo cayó ese misil, gracias a Dios. No hubo heridos en ninguno de los 3 lugares donde cayeron. ¿Eso es un milagro? Estamos diciendo que por un milagro, por pocos metros, no hubo un gran daño a la iglesia del Santo Sepulcro. Y realmente solo de imaginar lo que podría haber pasado aquí en Jerusalén sin la existencia del sistema cúpula de hierro. Y mi pregunta es, ¿cómo es que estos acontecimientos no son la portada de todos los noticieros, de todos los periódicos del mundo? Irán está atacando indiscriminadamente zonas civiles, como siempre lo han hecho, pero ahora están atacando lugares sagrados, cristianos, judíos y musulmanes. La integridad física del monte del templo, del domo de la roca, está siendo amenazada por Irán y vimos que algo impresionante casi sucedió. Y por eso, mirando el domo de la roca que está de pie en este momento, está intacto solo gracias a la intervención israelí. Pero me pregunto, ¿cómo es posible que esto que ocurrió ayer, el 16 de marzo de 2026, no esté siendo hablado y gritado en los 4 rincones de la tierra? El mundo exigiendo respeto a la fe y a la ciudad santa. Yo misma vivo aquí en Jerusalén, pero en la ciudad nueva. Sin embargo, tuve que venir a la ciudad vieja hoy. Aunque no tenía planeado venir, estaba en casa con mis hijos. Los dejé con mi esposo y vine aquí para mostrarles lo que está pasando. Porque estamos viviendo días históricos y realmente me impacta cómo el mundo está en silencio o no está hablando de las cosas en su totalidad. Muchas veces se dicen tantas fake news sobre lo que está pasando, pero en mi opinión, la realidad es mucho más impactante e impresionante que lo que está sucediendo ahora. Y también, tal vez, su relación con eventos futuros, el futuro de Jerusalén, con el futuro de todo el mundo. Y por eso tuve que venir aquí hoy para decirles todo esto, pero también quiero mostrarles. Entonces, lo que quiero que vengan a hacer conmigo ahora es caminar y vamos a ver exactamente el lugar donde parte de estos fragmentos de este misil iraní cayeron. Así que vamos a caminar ahora en Jerusalén. Detrás de mí hay 400 cargas de tierra del monte del templo arrojadas ilegalmente en 1999 como basura. 2 arqueólogas se negaron a dejarlo desaparecer y crearon el proyecto de tamizado del monte del templo al rescatar la tierra. Hoy en día, se han recuperado más de 500,000 artefactos, cerámica del templo de Salomón, monedas de la época de Jesús, piezas de historia que estaban destinadas a perderse para siempre. Ahora puedes unirte a esta misión de rescate, recibir tierra auténtica del monte del templo en tu casa y apoyar la arqueología bíblica. Escanea el código QR o visita el enlace que aparece abajo. Estoy tan impactada con lo que está pasando aquí en Jerusalén que hasta se me olvidó hacer la apertura del canal. Así que ahora quiero darles oficialmente la bienvenida a todos aquí. Para quienes no me conocen, mi nombre es Aline del canal Israel con Aline. Y lo que me gusta hacer, lo que hacemos aquí en el canal, es mostrar la historia y principalmente la historia bíblica de Jerusalén. Estos días, sin duda, no podremos hablar del pasado, sino hablar del presente, de lo que está sucediendo ahora aquí en Jerusalén. Y tal vez de las repercusiones, de cómo esto va a influir en la historia futura, en el futuro de Jerusalén, de todo Israel y de todo el mundo. Pero quiero mostrarles dónde estamos ahora. Estamos en el corazón del barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. Esto aquí es lo que se llama la Plaza Urba. Música. Hace 2 días, es decir, antes de que cayeran aquí los fragmentos de misiles en la ciudad vieja,
yo estaba aquí y fíjense dónde estamos. Podemos ver detrás de nosotros la cúpula blanca. Esa es la sinagoga Urba que estábamos viendo de lejos. Detrás de mí también se ve la menorá de oro. Pueden acercarse para verla. Esa menorá fue hecha por el Instituto del Templo. La intención es colocarla dentro del tercer templo de Jerusalén. Dejemos claro que no se puede creer en todas las fake news de Internet. Todos los videos que dicen que el templo de Jerusalén, el tercer templo, ya empezó a ser construido. O que hay una fecha precisa de cuándo va a suceder eso, y la respuesta es no. La construcción del templo no ha comenzado, no hay fecha para que eso suceda, pero lo que sí pasó es que la mayoría de los instrumentos y utensilios del templo ya están preparados. Y hasta hace unas semanas esa menorá de oro recibió una nueva capa, una nueva cobertura de oro, porque ya se había hecho hace años y ahora recibió un nuevo baño. Por eso vemos cómo brilla, cómo está lista y preparada. Y mirando a nuestro alrededor podemos ver a muchas personas circulando por aquí. Resulta paradójico porque aunque parece que no pasa nada, es justo lo contrario. Vivimos días decisivos en la historia de Israel, Irán y todo el Medio Oriente. Pero justo aquí atrás, a pocos metros de donde estamos, cayeron los fragmentos de ese misil iraní. Pedazos relativamente grandes también cayeron aquí. Entonces vamos a hacer justamente la caminata. Caminemos juntas para mostrar el lugar exacto donde cayó el misil. Vengan conmigo. Estamos haciendo juntas la caminata desde la menorá de oro y la sinagoga Urba hasta el estacionamiento donde cayeron los fragmentos, los restos de ese misil iraní. Y a propósito, no estoy cortando la grabación, voy a dejar toda la caminata para que vean que es una caminata extremadamente corta. Estamos hablando de pocos metros, 1 minuto de caminata y aquí adelante ya podemos ver el estacionamiento. Y estamos en el punto exacto donde uno de los fragmentos del misil iraní cayó. Exactamente aquí estaba estacionado este auto negro ayer y sobre él cayó el fragmento. Y en el momento en que cayó, la policía vino y cerró todo este perímetro porque estos fragmentos pueden ser extremadamente peligrosos, pueden tener materiales tóxicos y también muchas veces dentro hay explosivos. Entonces, para evitar más daños, la policía inspecciona el área, retira fragmentos y objetos peligrosos, verifica que todo esté seguro y libera el área rápidamente. Pueden ver que pocas horas después, estamos hablando de menos de 24 horas después de lo sucedido, y toda el área ya está prácticamente como estaba antes. Solo hay algo de vidrio roto en el suelo, no vemos nada más. Y el carro, el que sufrió el daño, sigue aquí en el estacionamiento. De hecho, movieron el carro, se los voy a mostrar si quieren. Todo esto se hace porque uno de los tipos de bombas que los iraníes han estado usando es una bomba que es ilegal en la mayoría de las convenciones internacionales, que son bombas de racimo. Lo que hacen es lanzar un misil y cuando el misil se acerca al objetivo, se fragmenta intencionalmente en muchas bombas. Explosivos más pequeños que, en vez de caer en un solo lugar, se dispersan en muchos puntos y causan gran destrucción. Una bomba de fragmentación aquí en la Ciudad Vieja puede causar realmente la destrucción de siglos y milenios de historia. Quiero mostrarles el auto que estaba aquí y lo movieron al otro lado del estacionamiento. Vengan.
Los misiles iraníes tienen que viajar al menos 1.200 kilómetros para llegar a Jerusalén. Y dependiendo de la zona dentro de Irán desde donde sean lanzados, eso puede superar los 2.000 kilómetros. Estamos hablando de un misil que viajó más de 1.000 kilómetros y falló, entre comillas, el objetivo por unos pocos metros. A pocos metros del Santo Sepulcro, de la cúpula de la roca, también cayó sobre el monte del templo y aquí en el barrio judío. Realmente vemos algo impresionante que sucedió hace menos de 24 horas, pero lo más importante que debemos recordar es lo que está escrito en los Salmos. Dios es nuestro refugio y fortaleza, ayuda siempre presente en la angustia, por lo tanto no temeremos. El rechazo. La República Islámica de Irán, junto con sus aliados terroristas, los hutíes, Hamás, Hezbollah, jamás lograrán aterrorizarnos ni asustarnos porque nuestra fe nunca será quebrantada. Aunque intenten amenazarnos físicamente, podemos estar aquí y decir que no lograrán destruir nuestra fe ni nuestro espíritu. Y gracias a Dios, todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas aquí en Jerusalén causó daños físicos, pero ninguna persona resultó herida. Y estamos aquí para pedir una oración por la paz de Jerusalén, como está escrito en la Biblia, por la paz de todo Israel, por la paz de todo el Medio Oriente, y que el pueblo iraní finalmente pueda liberarse de las garras de la República Islámica que los ha mantenido encadenados durante 47 años. Oramos y deseamos el bien para el pueblo iraní y su libertad, y que todo el mundo sea un lugar más seguro y mejor. En cuanto la República Islámica y los ayatolás caigan, y si Dios quiere, será pronto.